El amor ha sido una de las fuerzas más enigmáticas y malinterpretadas a lo largo de la historia de la humanidad. Ha inspirado innumerables poemas, ha sido objeto de profundas reflexiones filosóficas y ha servido como el eje central de incontables relatos y mitos. Para muchos, el amor parece surgir de la atracción física, de la inteligencia, del carisma o incluso de un destino predeterminado. Se siente como un fenómeno misterioso, casi mágico, un torrente de emociones que nos arrastra sin que podamos oponer resistencia. Pero, ¿realmente es tan fortuito como creemos? ¿O existe una razón más profunda, oculta en lo más recóndito de la psique humana, que dicta por qué nos sentimos atraídos hacia ciertas personas y no hacia otras? Carl Jung, célebre por su exploración del inconsciente, sostenía que el amor no es solo una emoción pasajera ni un simple anhelo de conexión. Para él, el amor está íntimamente ligado a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Jung hablaba del mecanismo de proyección, un proceso inconsciente mediante el cual depositamos en los demás aquellos aspectos de nuestra personalidad que no reconocemos o comprendemos del todo. Desde esta perspectiva, el amor no es una elección aleatoria, sino un reflejo de nuestro mundo interior, una manifestación de nuestras carencias, deseos y aspectos ocultos que buscan integrarse en nuestra conciencia. Las enseñanzas del budismo ofrecen una visión similar. El amor no es solo un lazo con otra persona, sino un espejo que nos devuelve la imagen de lo que somos o de lo que anhelamos ser. Lo que alguien siente por ti no necesariamente refleja tu verdadera esencia, sino lo que esa persona proyecta en ti. En esencia, existen dos motivos fundamentales por los cuales alguien se enamora. O bien encuentra en el otro lo que siente que le falta, o bien se reconoce en el otro como si se viera a sí mismo a través de un reflejo. Quien percibe un vacío en su interior busca llenarlo con la presencia de alguien más. Quien siente una carencia espera hallar en otro la pieza que le haga sentir completo. Y aquellos que aún no han aprendido a amarse a sí mismos suelen volcar su necesidad de amor en otra persona, con la esperanza de que ese afecto sane sus heridas más profundas. Por otro lado, cuando alguien se ve reflejado en otra persona, la atracción se vuelve inevitable, como un río que fluye sin remedio hacia el océano. Carl Jung denominó este fenómeno como la proyección de la sombra y del ánima o animus, refiriéndose a la tendencia de ver en los demás lo que no logramos percibir en nosotros mismos. De ahí que muchas veces nos enamoremos de alguien que encarna cualidades que admiramos, sin darnos cuenta de que esas mismas virtudes ya existen en nuestro interior, aunque aún no las hayamos reconocido. Un antiguo maestro solía decir que el amor no se encuentra en otra persona, sino dentro de uno mismo. La otra persona es solo el reflejo que nos muestra lo que llevamos dentro. Para comprender mejor esta idea, permíteme contarte una historia, la del caminante silencioso y el buscador de amor, un relato que revela los verdaderos motivos por los que las personas se enamoran y cómo este conocimiento puede transformar para siempre la forma en que experimentamos el amor. Se dice que hubo una vez un hombre cuyo nombre era desconocido, pues no era su identidad lo que lo definía, sino su presencia. Lo llamaban el caminante silencioso, porque transitaba por la vida sin dejarse atrapar por las ilusiones que encadenaban a tantos corazones. No buscaba el amor, pero tampoco lo rechazaba. Simplemente fluía con la existencia, observando con sabiduría la naturaleza de los sentimientos humanos. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol centenario, se le acercó un viajero con el alma cargada de melancolía. Sus ojos reflejaban la tristeza de incontables desilusiones y su pecho parecía llevar el peso de muchos amores perdidos.
El maestro lo miró con compasión y le preguntó qué le afligía. Con voz temblorosa, el viajero respondió: ¿Por qué nos enamoramos de algunas personas y no de otras? ¿Por qué siempre pierdo a quienes amo? El caminante silencioso lo escuchó en silencio, y con una leve sonrisa en los labios se dispuso a compartir con él una verdad que cambiaría su forma de ver el amor para siempre. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando algo más allá de las palabras, y luego respondió con calma: el amor no se trata de la persona a la que amas, sino de lo que tu amor busca. El viajero frunció el ceño, confundido. No entiendo. Si el amor no es sobre el otro, entonces, ¿de qué se trata? El caminante tomó un cuenco con agua cristalina y lo sostuvo frente al viajero. Mira el agua y dime qué ves. El viajero inclinó la cabeza y observó con atención. Veo mi propio reflejo, respondió. ¿Y si el agua estuviera turbia?, preguntó el caminante. El viajero reflexionó un instante antes de responder. No vería nada. El caminante asintió con una leve sonrisa. Eso es el amor. Cuando alguien dice amarte, en realidad no está viendo quién eres, sino lo que refleja en ti. Si el agua está clara, se reconoce en tu presencia. Si el agua está turbia, proyecta sobre ti sus deseos, sus miedos y sus carencias. El amor no se da, se refleja. El viajero meditó profundamente sobre estas palabras. Tras un largo silencio, preguntó con voz serena: si el amor es un reflejo, entonces, ¿por qué nos enamoramos? El caminante sonrió con compasión. Por dos razones. O buscan en el otro aquello que sienten que les falta, o encuentran en el otro el reflejo de lo que ya son. Para comprender el amor, primero debes descubrir cuál de estas razones te ha llevado hasta aquí. Intrigado y ansioso por desentrañar la verdad sobre sus propios sentimientos, el viajero continuó su camino hasta un pueblo distante. Allí conoció a una mujer que había atravesado incontables relaciones dolorosas. Era hermosa, admirada e inteligente. Muchos la habían amado, y sin embargo, ella siempre se sentía sola. Una tarde, mientras estaban sentados junto a un río, dejó escapar un suspiro cargado de melancolía. ¿Por qué la gente dice amarme, pero sigo sintiéndome vacía por dentro? El viajero, recordando las palabras del caminante, respondió con tono reflexivo: tal vez no te aman por lo que eres, sino por lo que representas para ellos. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué significa eso? Significa que el amor que recibes no siempre es amor verdadero. A veces, las personas no se enamoran de ti, sino de la imagen que construyen en su mente. Te idealizan, te convierten en el símbolo de algo que ellos mismos anhelan. Pero cuando la ilusión se desvanece, también lo hace su amor. Ella bajó la mirada y el agua del río reflejó su rostro, igual que el cuenco del caminante silencioso. En ese instante, comprendió que el amor que había buscado en otros debía encontrarlo primero dentro de sí misma. Sus pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. Toda su vida había creído que el amor era puro, inquebrantable, que quienes le habían dicho «te amo» lo sentían desde lo más profundo de su ser. Pero ahora, el viajero le mostraba una perspectiva que jamás había considerado. Entonces, el amor que he recibido nunca fue real, susurró con una mezcla de tristeza y desconcierto en su voz. El viajero sostuvo su mirada con ternura y respondió con serenidad: fue real, pero no de la forma en que piensas. Fue real para ellos, pero nunca se trató verdaderamente de ti. Te amaron porque en ti vieron algo que les faltaba: belleza, confianza, paz, seguridad. Pero en el momento en que dejaron de sentir ese vacío dentro de sí mismos, su amor también desapareció. No porque no fuera suficiente, sino porque su necesidad de ti cambió. Ella bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho que jamás antes había identificado.
¿Eso significa que el amor es siempre temporal?, preguntó en voz baja. El viajero negó con suavidad. No todo amor es efímero, pero el amor basado en la carencia sí lo es. Es como tomar prestado el calor del sol mientras brilla. Su calidez es reconfortante, pero cuando cae la noche, el calor desaparece, porque nunca fue realmente tuyo, era solo la luz del sol. La mujer dejó escapar un largo suspiro. En ese instante, algo dentro de ella cambió. Tras un prolongado silencio, formuló la pregunta que aún rondaba en su mente. ¿Y cuál es la otra razón por la que la gente se enamora? Con la intención de comprender aún más, el viajero continuó su camino hasta otro pueblo lejano. Allí conoció a un anciano que había estado casado por más de 50 años. Su esposa había partido de este mundo, pero cuando hablaba de ella, su voz transmitía un amor tan profundo y auténtico que fuerza que no se desvanece con el tiempo. Es un amor que no depende de las circunstancias ni de las carencias momentáneas, sino de la profunda comprensión de que el otro no es una necesidad, sino un reflejo. El buscador dejó que estas palabras resonaran en su interior. Cada experiencia que había vivido, cada persona que había encontrado en su camino, le había mostrado una verdad fundamental. El amor que nace del vacío es pasajero, pero el amor que surge del reconocimiento es eterno. El anciano lo miró con la sabiduría de quien ha amado sin esperar nada a cambio, y dijo con voz serena: cuando alguien te ama porque necesita algo de ti, ese amor es frágil. Pero cuando alguien te ama porque te reconoce en su propia esencia, ese amor no conoce límites ni tiempo. Con el corazón lleno de nuevas comprensiones, el buscador emprendió el regreso a donde todo había comenzado. Allí, una vez más, encontró al caminante silencioso y compartió con él todo lo que había aprendido. Maestro, dijo con respeto, ahora he visto ambos tipos de amor. ¿Qué se debe hacer con este conocimiento? El caminante, con su eterna calma, sonrió y respondió: no persigas el amor, deja que se revele por sí solo. Aun si alguien te ama porque le falta algo, un día se marchará cuando ya no lo necesite. Pero si alguien te ama porque se ve reflejado en ti, permanecerá, incluso en el silencio. El buscador inclinó la cabeza, comprendiendo en un nivel más profundo. Entonces el secreto no es buscar el amor, sino encontrar la plenitud dentro de uno mismo. El caminante asintió con serenidad. Así como la luna no suplica atención, pero su luz alcanza a todos los que la miran. Y en ese instante, el buscador entendió. Comprendió que el amor no es algo que se gana ni algo que se persigue. Es un espejo que puede reflejar vacío o plenitud. Quienes entienden esta verdad nunca sufrirán por amor, porque han comprendido su verdadera naturaleza. Sin necesidad de buscar, sin necesidad de esperar, simplemente sabrán. Y con esa comprensión continuó su camino, sin miedo, sin apego, solo con la certeza de que el amor no es un destino, sino un reflejo de lo que cada uno lleva dentro. La historia del caminante silencioso, el buscador de amor, la mujer triste y el anciano no es solo un relato, es un espejo en el que todos podemos ver reflejadas nuestras propias relaciones. La verdad más profunda sobre el amor no se encuentra en los gestos románticos ni en las palabras poéticas, sino en la raíz misma de por qué alguien se siente atraído hacia nosotros. Si alguien nos ama porque llenamos un vacío en su vida, ese amor es como la sombra proyectada por el sol. Cambia con el tiempo y desaparece cuando la necesidad se ha ido. Pero si alguien nos ama porque nos reconoce como un reflejo de sí mismo, entonces ese amor es inquebrantable, como la luna, que sigue brillando incluso cuando el sol ha desaparecido.
En el primer tipo de amor, el amor basado en la carencia, las personas no aman realmente a la otra persona, sino lo que ésta representa para ellas. Por eso, muchas relaciones comienzan con una intensidad avasalladora, pero con el tiempo se desvanecen. La atracción inicial no se basaba en una conexión genuina, sino en la ilusión de que el otro era la solución a un problema interno. Alguien que carece de confianza puede enamorarse de una persona segura y fuerte. Alguien que se siente perdido puede enamorarse de quien tiene un propósito y una dirección en la vida. Alguien que sufre de soledad puede enamorarse de quien le brinda compañía y atención. Pero, ¿qué sucede cuando esa necesidad desaparece? ¿Qué ocurre cuando la persona que antes nos veía como su refugio ya no siente el mismo vacío? El amor se desvanece porque nunca estuvo basado en una conexión auténtica, sino en la ilusión de que el otro era la respuesta a un conflicto interno. Por otro lado, cuando el amor surge del reconocimiento y no de la carencia, se convierte en una fuerza que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es el tipo de amor que no depende de lo que falta, sino de lo que ya existe dentro de cada uno. Y solo cuando comprendemos esta verdad, podemos amar sin miedo, sin apego, sin expectativas. Porque el amor real no es algo que buscamos fuera, sino algo que primero debemos descubrir dentro de nosotros mismos. Un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias no es un amor que cambia con las estaciones, sino un amor que perdura, porque no depende de lo que el otro pueda ofrecer, sino de lo que ya existe en ambos. Y así, la lección final es clara. El amor que buscas fuera solo puede encontrarse dentro de ti. No se trata de hallar a alguien que te complete, sino de ser tan completo que el amor simplemente sea un reflejo de tu propia plenitud. Muchos creen que el amor es un lazo inquebrantable, que cuando alguien dice «te amo», ese sentimiento es absoluto y eterno. Sin embargo, la realidad es que muchos amores son reflejos temporales de necesidades internas, espejos de emociones inestables que fluctúan con el tiempo. No siempre se trata de la otra persona, sino de lo que representa en ese momento para quien dice amarla. Cuando alguien se siente inseguro, perdido o solo, el amor que expresa hacia otro puede parecer profundo, pero en realidad es frágil. Se desvanece cuando la inseguridad desaparece, cuando la sensación de pérdida se transforma en dirección, o cuando la soledad encuentra otra distracción. Ese amor no era sólido ni auténtico, sino una forma de llenar un vacío, de proyectar sobre otro una necesidad no resuelta internamente. Si alguna vez te has preguntado, ¿las personas que me aman por quien soy o por lo que represento en sus vidas? Entonces has comenzado a comprender la verdadera naturaleza del amor. Si descubres que el amor que recibes proviene de la necesidad de otro, no intentes retener a esas personas cuando decidan irse. No te lamentes ni te enojes, porque nunca estuvieron destinadas a quedarse. Fueron atraídas a ti no por tu esencia, sino por lo que simbolizabas en su camino en ese instante. Como un faro en la tormenta, serviste de guía hasta que la calma regresó. Y luego cada uno siguió su rumbo. Pero existe otro tipo de amor, un amor que no nace de la necesidad ni de la carencia, sino del reconocimiento. Es un amor que no se tambalea con el paso del tiempo, que no se desvanece cuando las circunstancias cambian. No busca llenar vacíos, sino que surge de la plenitud. Este amor ocurre cuando dos personas no se buscan para completarse, sino porque comparten la misma esencia. Su atracción no es forzada, ni nace de la desesperación de sentirse acompañados. Simplemente se encuentran y se reconocen. En este amor no hay necesidad de constantes pruebas externas ni validaciones.
No se trata de reafirmar un vínculo con grandes gestos, sino de la certeza silenciosa de que el otro está ahí, no por obligación ni dependencia, sino por elección. Pregúntate, ¿quién en mi vida me ve tal como soy en realidad, en lugar de verme como la solución a sus problemas? Las personas que respondan a esta pregunta son las que realmente te aman. Su amor no depende de lo que puedas ofrecerles o de cómo llenes sus vacíos, sino de la conexión profunda de dos almas que se comprenden sin necesidad de palabras. Deja de buscar el amor y encuentra plenitud dentro de ti. Si sientes un vacío, si te percibes como incompleto, no busques amor para llenarlo. Primero comprende quién eres. Aprende a estar en paz contigo mismo. Acepta la soledad sin miedo y escucha lo que tu propio ser necesita. Porque el amor más fuerte no es aquel que se persigue, sino aquel que llega a quienes no lo necesitan para sentirse completos. Muchas veces, las personas corren desesperadamente tras el amor, creyendo que sin él sus vidas carecen de sentido. Pero en esa búsqueda ansiosa terminan atrayendo relaciones basadas en la necesidad y no en la autenticidad. Se aferran a quienes temporalmente llenan un espacio en su corazón, sin darse cuenta de que ese amor es frágil y efímero. Pero cuando alguien deja de buscar amor desde la carencia y empieza a vivir desde la plenitud, algo cambia. La energía con la que se mueve en el mundo ya no es de necesidad, sino de abundancia. Y cuando el amor llega a una persona plena, lo hace sin condiciones, sin miedos, sin expectativas que lo aten. Deja que el amor fluya de manera natural. Un río no ruega al océano que acepte sus aguas, simplemente fluye hacia él de manera natural. De la misma forma, en el momento en que dejas de buscar desesperadamente el amor y comienzas a vivir desde la plenitud, el amor llega sin esfuerzo, sin apremios, sin cadenas. Y cuando lo hace, es un reflejo de la luz que ya existe dentro de ti. El viajero cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando algo más allá de las palabras, y luego respondió con calma: el amor no se trata de la persona a la que amas, sino de lo que tu amor busca. El viajero frunció el ceño, confundido. No entiendo. Si el amor no es sobre el otro, entonces, ¿de qué se trata? El caminante tomó un cuenco con agua cristalina y lo sostuvo frente al viajero. Mira el agua y dime qué ves. Mi propio reflejo, respondió el viajero. ¿Y si el agua estuviera turbia, qué verías?, preguntó el caminante. No vería nada, respondió el viajero. El caminante asintió con una leve sonrisa. Así es el amor. Cuando alguien te ama, no está viendo quién eres realmente, sino su reflejo en ti. Si el agua es clara, se reconocen en tu presencia. Si el agua está turbia, proyectan en ti sus deseos, sus miedos y sus carencias. El amor no se da, se refleja. El viajero meditó profundamente sobre estas palabras. Luego, con voz serena, preguntó: si el amor es un reflejo, ¿por qué las personas se enamoran? El caminante sonrió con compasión. Por dos razones: porque buscan en el otro lo que sienten que les falta, o porque encuentran en el otro un reflejo de lo que ya son. Para entender el amor, primero debes comprender cuál de estas razones te ha llevado a ti. Intrigado y ansioso por descubrir la verdad detrás de sus propios sentimientos, el viajero continuó su camino hasta llegar a un pueblo lejano. Allí conoció a una mujer que había atravesado innumerables relaciones dolorosas. Era hermosa, admirada e inteligente. Muchos la habían amado, y sin embargo siempre se había sentido sola. Una tarde, mientras se sentaban junto al río, ella dejó escapar un suspiro cargado de melancolía. ¿Por qué las personas dicen que me aman, pero sigo sintiéndome vacía por dentro? El viajero, recordando las palabras del caminante, respondió con tono reflexivo: tal vez te aman no por quién eres, sino por lo que representas para ellos.
Ella lo miró con curiosidad. ¿Y qué significa eso? Significa que el amor que recibes no siempre es un amor genuino. A veces las personas no se enamoran de ti, sino de la imagen que construyen de ti. Te idealizan, te convierten en el símbolo de algo que anhelan. Pero cuando la ilusión se desvanece, también lo hace el amor. Ella bajó la mirada y el agua del río reflejó su rostro, igual que el cuenco del caminante silencioso. En ese momento, comprendió que el amor que buscaba en los demás debía encontrarlo primero dentro de ella misma. El viajero siguió su camino hasta encontrar a un anciano que había estado casado por más de 50 años. Su esposa había fallecido, pero él hablaba de ella con un amor tan profundo y auténtico que parecía que aún la sentía a su lado. Intrigado, el viajero le preguntó: «Maestro, ¿cómo lograste amar a una sola persona durante tanto tiempo?». El anciano sonrió con ternura, con esa paz que solo poseen aquellos que han entendido algo esencial en la vida. Porque ella era yo y yo era ella. El viajero frunció el ceño sin entender del todo. El anciano señaló un árbol firme en la plaza del pueblo. «Mira ese árbol. No persigue al sol, simplemente crece hacia él de manera natural. Así era mi amor. No se trataba de necesitarla para llenar un vacío, sino de reconocerme en ella. Su amor no me completaba, era mi reflejo». El viajero comprendió al fin. El amor que perdura es el amor que se reconoce a sí mismo en el otro. No es dependencia, es conexión. No es posesión, es reconocimiento. Al volver junto al caminante silencioso, el viajero compartió lo aprendido. «Maestro, ahora he visto los dos tipos de amor. ¿Qué debo hacer con este conocimiento?». El caminante, con su calma eterna, sonrió y respondió: «No persigas el amor, deja que se revele por sí mismo. Si alguien te ama porque le falta algo, se irá cuando ya no lo necesite. Pero si alguien te ama porque se ve en ti, permanecerá, incluso en el silencio». Y en ese momento, el viajero entendió. Comprendió que el amor no es un destino, sino un reflejo de lo que cada uno lleva dentro. Aquellos que entienden esta verdad nunca sufrirán por amor, porque han comprendido su verdadera naturaleza. Sin necesidad de buscar, sin necesidad de esperar, simplemente comprendió. Así continuó su camino, sin miedo, sin apego, solo con la certeza de que el amor no se persigue, se encuentra dentro. Y cuando uno deja de necesitarlo, el amor llega por sí solo, como la luna que ilumina sin pedir atención, como el árbol que crece sin ansiedad, simplemente hacia la luz. Si este mensaje resonó en tu corazón, no olvides dejar tu comentario y compartir qué reflexión te ha inspirado. Nos vemos en la próxima reflexión.